Buenas noches con todos. Hoy es domingo, lo que saben que es un nuevo capítulo de Tu Salud en Casa. En esta ocasión vamos a hablar sobre autismo y tenemos varios invitados especiales. Tenemos a la doctora Marcia Acosta, genetista, a María José Martínez como parte del testimonio, la doctora Joana Tello, pediatra y de neurodesarrollo, la doctora Diana Matobelle, neuróloga pediatra, la doctora Elieras, ginecología, y Javier Cáceres, psicología. Vamos a empezar hablando sobre este tema que es el autismo, que estoy seguro que la mayoría de ustedes al menos conocen a alguien que vive con esta condición. La primera pregunta es para la doctora Dianita. Como neuróloga pediatra queremos que nos aclares si es que el autismo es realmente una enfermedad o es una condición y a qué nos referimos o cuál es la definición de autismo. Claro. Bueno, quisiera empezar aclarando que enfermedad es muy diferente a un trastorno, que es al cual realmente se engloba el trastorno del espectro autista, ¿no? Porque enfermedad es cuando tenemos todos estos síntomas o signos o características dados por una etiología en común. En cambio, el trastorno es cuando tenemos una dificultad o una alteración en el funcionamiento, en este caso el funcionamiento mental, el cual no tiene una etiología común, no tiene una causa, es decir, común, pero sí pues corresponde esas características al trastorno como tal, al cual le vamos a englobar. Entonces, en el trastorno del espectro autista lo que tenemos es una dificultad en la comunicación y usualmente también vemos acompañado lo que son comportamientos diferentes, restringidos o atípicos, por así decirlo, en el cual también podemos encontrar alteraciones de la sensorialidad, etcétera, los cuales están presentes desde que el niño, mejor dicho, desde que la persona está en sus primeras etapas del desarrollo, marcan o denotan una diferencia en su vida, en su cotidianeidad, y además de eso, pues, que no están atribuidos a ninguna otra enfermedad, otra causa o bien otra condición. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya teniendo claro qué es el autismo y que no se considera como tal una enfermedad, sino más bien una condición, queremos preguntarle a la doctora Joana, ¿cuáles son las causas o los factores de riesgo que pueden incrementar la probabilidad de que un niño desarrolle esta condición o quizá que nazca con esta condición? Bueno, la pregunta en realidad es muy extensa, muy buena, porque no tiene una etiología única. Podría ser varias cosas. Quizás está un poco más apegado a lo que algo dijo Diana, que sería la parte neurobiológica y que también tiene mucho que ver la herencia, la genética e inclusive la epigenética, que en buena hora estamos con muchos profesionales para ir viendo estas causas, estas etiologías. Pero también está en la parte de la herencia en la que ya tuvieron hermanos anteriores y que tal vez hay un patrón predominante. Se dice que es más frecuente en varones que en mujeres, pero puede presentarse en cualquiera de los grupos etarios. Entre otras causas que se les han atribuido ahora, bueno, o sea, tenemos el tema de las vacunas y el tema de la alimentación y otras cosas más que ya iremos aclarando en esta noche, pero no hay una causa única, por eso lo hace este espectro, un abanico de posibilidades, de causas y de etiologías. Sin embargo, quizás una de las más estudiadas está hacia la parte neurobiológica. Muy bien, entonces a manera de resumen, lo que nos dice la doctora Joana es de que no hay como tal un factor desencadenante, es decir, a algo a lo que le podamos atribuir por completo el que una persona desarrolle esta condición. Al hablar de epigenética nos referimos a toda la parte externa o ambiental que va a interferir de alguna manera en nuestros genes que pueden hacer que se exprese esta condición. Hablando específicamente de esto, creo que sería muy importante hablar de cuáles son las características diferentes que habló Dianita o esos detalles o condiciones diferentes quizá a los niños que no tienen esta condición que pudieran llamar la atención y que haría que ustedes busquen ayuda con un profesional médico para buscar si es que su hijo tiene o no tiene autismo. En esa parte yo creo que María José nos puede ayudar. Ella es un testimonio vivo, ella tiene un hijo que tiene esta condición. ¿Cómo o qué fueron los primeros signos o síntomas que te llamaron la atención en tu pequeño, que te hicieron hacer que busques ayuda o que te hicieron creer que algo estaba pasando que era diferente? Bueno, al principio, como toda mamá, me sentí negada. No, hubo ya un pediatra que cuando tenía 6 meses me dijo puede tener algo en su desarrollo y yo me negué y nunca más fui donde este pediatra.
Pero más adelante comencé a ver el tema de se retrasó mucho la caminada, tenía muchos estereotipos, ecolalia, a pesar de que no podía hablar, ya podía cantar y repetir todo lo que había en la televisión. Entonces, todos esos factores me dieron alerta y dije, bueno, ¿qué está pasando? Y sobre todo, tanto estereotipo, tienen muchos estereotipos, el movimiento de las manos, el movimiento de un pie, entonces eso es lo que te llamó la atención. Entonces, por ejemplo, aquí a lo que se refiere María José con esto de la ecolalia es que su pequeño tiende a repetir todo lo que escucha. Igual a esto de los estereotipos es como de alguna manera, igual y me equivoco como tal en el término médico, que aquí nos puede corregir Dianita, son como tics quizás. Ciertos movimientos específicos o repetitivos. Ahí quizá, Dianita, nos puedes ayudar ampliando un poco más cuáles serían como que signos de alerta que quizá los papás pudieran notar de sus hijos. Bueno, como mencionábamos ya en la definición, pues tenemos lo que son la comunicación deficiente, por así decirlo, o alterada, ¿no? Entonces son los niños o las personas que no suelen mirar a los ojos cuando entablamos una conversación. El lenguaje no verbal es muy difícil para ellos captarlo, ¿no? Nosotros no solo nos comunicamos con palabras, sino nos podemos comunicar con gestos, con expresiones faciales. Eso es algo que ellos o no lo tienen o se les hace muy difícil captarlo también. Esta comunicación espontánea, ¿no? Muchas veces las personas suelen más responder antes que espontáneamente empezar una conversación. Entonces, eso es en la parte de la comunicación. Suele también existir alteraciones en lo que es la comprensión de lo que me están diciendo, por eso vamos con lo que es la ecolalia. Entonces, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Él repite porque al final no puede comprender qué es lo que se le está preguntando, interiorizar y dar la respuesta. Y por otro lado empezamos con lo que son los comportamientos restrictivos o repetitivos, ¿no? Y ahí viene esta parte de las estereotipias, ¿no? Los movimientos que a la final no le encontramos una razón, pues a la final no sabemos por qué lo está haciendo, nos llama la atención. La mayoría de veces los niños aletean, pero las estereotipias también pueden ser verbales. Hay muchos niños que tienen ciertas palabras que tampoco tienen una razón, por así decirlo, no están ante una respuesta. Por ejemplo, ti, hay niños que pueden repetir siempre esto. Y a veces se presentan igual dependiendo del estado de ánimo. Usualmente las estereotipias aparecen mucho en los estados de ansiedad. Ahora, más de los comportamientos restrictivos, repetitivos, tenemos esto, por ejemplo, de girar, dar vueltas todo el tiempo o mantenerse en una actividad mucho tiempo, sí, como que no poder salir de la actividad. Son muy poco flexibles a lo que son cambios de rutinas. Entonces, como que les cuesta adaptarse a esto. Y también lo que hemos visto como parte de este ítem, lo que es alteraciones en la sensorialidad. Entonces, en la sensorialidad, ya sea porque es muy sensible o muy poco sensible, por ejemplo, a sonidos, es bastante común las respuestas inadecuadas, por así decirlo, ante un estímulo sonoro que tal vez a otra persona no le molesta, ¿no? Por ejemplo, el sonido de la licuadora a una persona con espectro autista le puede ser algo demasiado fastidioso y llevar a una acción de demasiada irritabilidad. A veces también podemos encontrar la sensorialidad también en lo que son texturas de los alimentos, es lo que justamente pues hemos visto estos cambios de la alimentación, de las dietas, para que ellos puedan tolerar lo que son texturas, o bien la típica marcha en puntas, porque pues obviamente la puntita es bastante seguro cuando yo no me siento cómodo en lo que estoy tocando y lo que estoy sintiendo. Entonces, esos podrían ser obviamente signos de alarma. Además de eso, muy importante si es que esa persona se está reconociendo o no. O sea, hay veces que el niño no reconoce su nombre o nos da a parecer que no reconoce su nombre, o a veces empieza a hablar como si él fuera otra persona diferente, hablando en tercera persona, como decimos, ¿no? Entonces, esos pueden ser algunos signos, síntomas que tal vez los papitos, las mamitas pueden empezar a notarlo, y que obviamente son diferentes dependiendo del entorno del pequeño, dependiendo obviamente incluso de la personalidad del niño, y cuán marcados tenga ciertos signos, por ejemplo, si es más marcado la parte de la comunicación, o si es más marcada la parte de estos comportamientos restrictivos, repetitivos que decimos, ¿no? Pero al final la variedad es muy variable porque pues cada persona es un mundo.
Perfecto. Ahora, hablando de todas estas características que nos explica Dianita, como ella dice, pudieran ser signos de alerta, pero no necesariamente nos van a hacer el diagnóstico. Entonces, aquí yo creo que, bueno, nos puede ayudar tanto Javier, la doctora Joana también. Empecemos con Javier. En lo que respecta al diagnóstico como tal o la detección de la condición, ¿existe algún examen específico, así como por ejemplo yo pido azúcar en sangre para determinar si tiene diabetes? ¿Existe algún examen en sangre o de imagen que me puede decir mi paciente sí, definitivamente al 100% tiene espectro autista o no? ¿O cómo es ese diagnóstico? Sí, actualmente cada vez se está avanzando más en esa materia. Luego la genetista entiendo que les explicará desde su experticia más esa parte, pero a día de hoy se tiene que hacer de una forma multidisciplinaria. Es decir, se necesita un equipo, se necesita la parte neuropediátrica, se necesita la parte genetista, se necesita sobre todo también la parte cualitativa clínica, y que afortunadamente, si bien la experiencia es importante y se requiere en este ámbito, ya contamos con métodos estandarizados que nos pueden dar unas puntuaciones mucho más objetivas que antes, ¿no? Hay, de hecho, por ejemplo, las pruebas que se tiene que estar certificado para poder aplicar y que tienen mayor validez son la prueba A2, que es directamente con el niño, y que tenemos unos módulos en función de la edad y del nivel comunicativo que tiene, desde el módulo T, que es para bebés, hasta tenemos el módulo 4, que es para jóvenes y adultos, que a veces pensamos que solo es la parte de la infancia, y hay muchas personas que tienen un diagnóstico tardío, que no lo han detectado y que se les tiene que hacer un buen diagnóstico cuando ya son adultos, ¿no? También tenemos ADR, que es la entrevista que se hace a los papás, donde también es una entrevista cuantificable que nos da unas puntuaciones, y que sobre todo lo importante, que tiene una evidencia científica. Se ha demostrado que bajo este tipo de pruebas, junto con la observación cualitativa y con todas las otras pruebas que estábamos explicando, nos dan un diagnóstico certero, ¿no? Un diagnóstico que ya le va a servir para el inicio de una intervención para su vida. Perfecto. Ahora, como hablábamos igual un poco antes de que empecemos, los niños que tienen la condición del espectro autista también pueden tener otras condiciones, ¿no? O sea, no únicamente es el espectro autista, pudieran presentar otras alteraciones de tipo neurológico, de tipo físico. En esa parte, doctora Joana, en su experiencia, en su consulta, ¿qué tan frecuente es que encuentre pacientes que tienen espectro autista y otras condiciones, tanto de tipo neurológico o de otras enfermedades asociadas? Bueno, ahí hay que aclarar algo que yo veo mucho en la parte de pediatría. Entonces, realmente cuando están conmigo los niños, veo las fases del neurodesarrollo y vamos detectando como los signos de alarma. Por ejemplo, no sé, a los 3 meses, pero sonrisa social. No tiene, entonces ya me llama la atención, pero no necesariamente la ausencia de este hito del desarrollo es igual a autismo. Perfecto. Entonces, hay muchos casos que no son diagnosticados, otros que son sobrediagnosticados justamente por esto. Porque pueden ser parte, el autismo puede ser parte de un síndrome o estar simplemente presente solo como autismo. Entonces, no podríamos trabajar solo una persona, tendría que ser todo un grupo multidisciplinario, porque si yo ya tengo esta sospecha, como digo, con los signos de alarma o con los hitos del desarrollo, pues tengo que derivar a neuro o a terapia del lenguaje o a estimulación o a lo que el bebé o el niño requiere. Ahora, también en un niño pequeñito, también puede pasar que se nos va o que generalizamos, o incluso los mismos papás tienden a normalizar. Es que mi niño no habla porque su hermano y su papá y su abuelo y su tío tampoco hablaban. Entonces lo dejamos pasar. Entonces, más bien ahí yo creo que depende muchísimo de los papás. El 80% de los diagnósticos viene de los padres, porque ellos ya dicen, mi hijo a esta misma edad hacía otras cosas que no hace él, o no las ha hecho aún. Y nosotros también estar bien atentos a estos signos pequeñitos, porque si no se nos va y ya nos vienen chicos grandes ya con muchos otros diagnósticos que no necesariamente son el autismo. Perfecto. Ahora, hablando de la parte genética, yo creo que la doctora Marci nos puede ayudar en esta parte. Quizá alguno de los papás se pregunta si es que existe algún estudio genético o será que mi hijo tiene autismo porque yo se lo heredé o porque tenía un tío lejano que decían que tenía autismo. ¿Existe algún examen genético, algún gen que está alterado específico que hace que los niños desarrollen la condición? Por supuesto que sí, la parte genética en el diagnóstico de trastorno del espectro autista es importante. Hasta el 5% de los casos se deben a alteraciones en el cromosoma, o sea, número. Y los cromosomas pueden ir, a veces son 46, se pueden ir de más o de menos. Y están asociados a condiciones relacionadas al autismo. Ahora,
Hay otro porcentaje que tiene que ver con alteraciones netamente chiquitas que no se alcanzan a ver en el primer examen básico de genética, que se llama un cariotipo. Estas alteraciones, como son tan chiquitas, necesitan de otro estudio genético, ¿sí? Y hay otro estudio donde podemos determinar alteraciones ya más puntuales. Nosotros siempre le decimos a nuestros pacientes, hagan de cuenta que están en una biblioteca. Si van a la biblioteca y sacan un libro, estamos viendo lo grande, la información genética grande, lo que podemos detectar mediante un cariotipo, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a leer ese libro y veo que hay errores de ortografía, digo, esto no se va a entender bien. Lo mismo pasa con el DNA, y ahí es donde hacemos un estudio molecular más avanzado. Hay indicaciones para el estudio genético básico, que es el cariotipo, y eso lo determinamos en la consulta de acuerdo a los antecedentes y de acuerdo a la exploración física, y este nos detecta como causa de trastorno del espectro autista hasta el 5% de los casos. El de mayor rendimiento diagnóstico es el exoma completo, que nos detecta hasta el 98-99% de los casos. Entonces tenemos un alto rendimiento diagnóstico. Es importante mencionar que acá no solo se ve el tema de trastorno del espectro autista aislado, porque a veces puede ser solo este síntoma, sino también puede ser el síntoma de un síndrome genético. Entonces ahí se modifica mucho la información y el asesoramiento que se le da a los pacientes. O sea, no es lo mismo decir es que la causa genética, porque puede ser genética multifactorial, es decir, gen e interacciono con el medio ambiente. Un ejemplo particular que se mencionaba en muchos estudios, aunque falta más muestras en estos estudios, era el tema del ácido fólico preconcepcional, durante, y se daban cuenta de que había una disminución del riesgo, pero no podían decir causa-efecto. O sea, como que eran estudios así en general y decían puede haber. Eso es un factor ambiental, por ejemplo. Puede modificar la expresión de ciertos genes. Entonces, cuando hablamos de esta herencia, que es la herencia multifactorial, donde no puedo decir todo es por los genes, sino es gen y ambiente, y el riesgo puede modificarse. Muy diferente a si ya es un solo gen el que lo está causando, o si es la alteración en el número de los cromosomas. El riesgo para la descendencia de ese paciente o el riesgo para la pareja varía. Puede ir entre un 25, puede ir un 50%, depende mucho del diagnóstico. Entonces se requiere un adecuado abordaje, una adecuada exploración física, una adecuada historia clínica para indicarle el estudio ideal. Hay algunos que van a necesitar, repito, cariotipo, hay otros que van a necesitar el examen más completo, que es el exoma. Hoy por hoy, la mayoría de las guías dicen, hay un estudio intermedio que se llama microarreglos, pero sabemos que son estudios costosos. Entonces, como decirle a un paciente, hágase este, luego este y luego este, pues vamos a terminar pagando muchísimo. Entonces, lo recomendable, el de mayor rendimiento diagnóstico, que puede incluir muchas de las alteraciones que se ven en estos primeros estudios, es el exoma. Es lo más indicado hoy por hoy. Perfecto. Hablando de esto, de las condiciones que pueden ser mitos o que en realidad pueden incrementar el riesgo de la condición, algo de lo que ya mencionó la doctora Joana, que igual nos pueden aclarar para cualquiera. Muchas veces se habla y se dice que las vacunas en los niños incrementan el riesgo del desarrollo de autismo. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, no existe realmente ningún estudio, no hay ninguna bibliografía, nada certero, nada científico que pueda demostrarnos eso. Como mencionaba justamente antes, pues de que empecemos, platicábamos un poco, muchas veces lo que podemos tener es una regresión autista, que se ha visto que en los varones principalmente entre los 12 y los 24 meses, también puede pasar en mujeres, puede existir una regresión, es decir, teníamos un hito del desarrollo bastante acorde, en la parte social también bastante acorde, y pues empezó a regresar este niño, a perder lenguaje, a perder interacción social, obviamente que son los signos bandera o alarma que hablábamos, y pues es una necesidad del ser humano intentar anclar un poco a alguna causa, ¿no? Entonces puede ser que realmente haya sido una coincidencia su esquema de vacunación de ese niño, y pues que la mamá haya tenido que o haya necesitado, porque pues en el factor duelo, que ya nos dirá, pues me imagino el duelo es el experto en duelo,
esa necesidad de intentar anclar un poco una causa, encontrar una justificación, el por qué hice o qué pasó, quién le hizo, pero no, realmente no es tan, realmente más que comprobado que pues las vacunas no tienen nada que ver con la etiología del autismo. Un poco desde otra onda. Se creía pues que el mercurio, que es un metal pesado, que aparentemente tiene que ver con las vacunas, era el causante, pero al día sabemos que no solamente es el mercurio, sino cualquier metal pesado. Ahí viene la contaminación en lo que hablaba usted de la epigenética, sobre la genética. Obviamente, si tengo un medio desfavorable, no solamente hablando por metales pesados, sino cualquier tipo de contaminación, pues yo puedo hacer que mis genes se expresen de diferente manera. Se modifican y lo llevamos a el autismo o a otras condiciones. Sí. Pasa también en la parte obstétrica. Y lo que habíamos hablado con la doctora, ¿no? Se trata de arraigar causa-efecto. Sí, yo tomé cierto medicamento, salieron algunos estudios con información muy importante en relación al consumo del ácido fólico y la presentación del autismo, del diagnóstico de autismo, los cuales realmente no fueron concretos, no tuvieron un peso de evidencia científica adecuado como para poder relacionar la utilización de este medicamento en relación a la probabilidad de que un niño tenga autismo. No debemos dejar de tomar ácido fólico porque la recomendación del Colegio de Médicos Ginecólogos Obstetras Americano más bien nos recomienda tomarlo 3 meses antes de buscar la gestación y los 3 primeros meses del embarazo, porque van a actuar como un mecanismo neuroprotector, van a proteger todo el desarrollo neurológico de ese bebé. Entonces, a veces las pacientes, cuando están en este diagnóstico, retroceden a su embarazo y empiezan a analizar, tuve una complicación, tuve una amenaza de parto prematuro, tomé un medicamento específico, tomé tal vitamina, me recetaron tal medicación y hasta la fecha me gustó mucho lo que dijeron, que es como un abanico de probabilidades. No existe una causa específica en relación al control prenatal, a la utilización de medicamentos que se puedan dar en relación a vitaminas o medicamentos que por lo general el obstetra los hace y están dentro de una clasificación que es de la FDA, es la clasificación que se utiliza, que es tipo A y B. ¿Qué quiere decir eso? Que disminuyen el riesgo en probabilidades teratogénicas, en producir malformación. Entonces, lamentablemente es una patología que se diagnostica luego. Nosotros siempre queremos hacer este retroanálisis, pero al día de hoy no hay algo que nos pueda justificar durante la observación y la vigilancia de ese embarazo que pueda justificar, o algún patrón o tratamiento que pueda justificar que por este puntual o específica situación se haya producido el diagnóstico, se haya desarrollado un diagnóstico de autismo en este niño o niña. Yo tengo una pregunta. Ahora que lo menciona él y de paso que tenemos aquí a Javier, es ese apoyo emocional, esa contención emocional durante el embarazo, porque ojo, el desarrollo no es cuando nace el niño, sino el día 0, es decir, el día que se entera que está embarazada. Entonces, hay la recomendación desde ginecología y desde la parte psicológica. ¿Cómo hacemos este apoyo o contención, como les digo, para que esto vaya bien? Porque si bien es cierto, el autismo no es que nace con un rótulo que diga autismo. O sea, ¿cómo le apoyo hasta, 2, 3 años, 5 años, en el mejor de los casos, que ya tiene este diagnóstico? En relación desde la parte obstétrica, todo embarazo es importante, ¿no? Entonces, la idea siempre es planificarlo. Sí, mejorar las condiciones maternas, la utilización del ácido fólico, realizar diagnósticos previos, condiciones que yo pueda tener como mujer. Tengo un problema hormonal, tengo un problema de salud, soy hipertensa, tengo un diagnóstico que viene de herencia. Aquí la doctora nos ayuda en esta parte de genética. Entonces es prepararme para la concepción. La mayoría de veces no se da así, nos quedamos embarazadas sin pensarlo, no era el plan. Sin embargo, desde el día que yo reconozco que ya estoy en un retraso, sí, y me hago un diagnóstico, puede ser una prueba casera, una de sangre, el primer diagnóstico tiene que ser ya realizado por un profesional, y es este acompañamiento en cada etapa con el control prenatal, realizarnos los exámenes específicos en cada etapa, la utilización de vitaminas o de medicamentos que sean aprobados y certificados para el trimestre del embarazo. Ahora tenemos estudios ecográficos, estudios de laboratorio, incluso genéticos, que nos ayudan en un diagnóstico prenatal. Sí, entonces eso nos ayuda a saber y a diagnosticar en la vigilancia que yo hago en este embarazo, si es un embarazo de bajo riesgo o de alto riesgo. Yo siempre digo, personalmente no hay embarazos de bajo riesgo, todos son de riesgo en algún momento porque lamentablemente es así, la obstetricia es muy delicada,
Pero el control continuo con mi obstetra, el control continuo a los controles, los medicamentos, ir a la consulta y comentar, tengo un familiar, hay esta sospecha, hay esta experiencia, hay un diagnóstico de autismo, en este caso que estamos hablando concretamente de este tema, y esa vigilancia de yo tengo una paciente con esta sospecha y yo como obstetra no sé cómo resolverla, buscar asesoría. Sí, y hay muchas pacientes que a veces en la consulta nos comentan, y una vez con la experiencia que he tenido, pues uno les recomienda, mire, usted necesita hacer este estudio genético, usted necesita ir al endocrinólogo, usted necesita psicología, necesitamos trabajar en equipo. Yo creo que ese es el mejor consejo que yo les puedo dar, acudir tempranamente desde que esté el diagnóstico, tener todas las recomendaciones que me está diciendo mi médico, y si desde parte del médico, en cambio, desde el punto de vista, no quedarnos con la paciente, sino trabajar en equipo con otras especialidades, porque va a ser la mejor opción de tratamiento que le estoy dando a esta mujer. Perfecto. Sí, desde la perspectiva psicológica está constatado que hay un efecto en el niño a nivel emocional en función de cómo está la madre, ¿no? Eso sí es verdad. Ahora, hay que ir con mucho cuidado con eso porque no hay ninguna relación respecto a cómo está la madre emocionalmente y que el niño tenga autismo. Y además eso muchas veces genera más bien una culpa en la mamá de qué hice mal, de quién es la culpa, es de mi marido, es mía. Antiguamente han llamado a las mamás refrigeradoras, que eran que porque ellas habían sido muy frías, el niño había desarrollado estas características, y eso es totalmente falso, ¿no? Es decir, eso más bien dificulta mucho los procesos y hay que hacer un acompañamiento, no solo en el embarazo, que la madre, pues obviamente cuanto más querida se sienta en un entorno más amigable, todo va a ir mejor, pero eso con cualquier niño, con los neurotípicos que llamamos, es decir, los que no tienen ninguna condición que se escapa de lo típico, de lo promedio, es lo mismo. No obstante, cuando la mamá o la familia recibe un diagnóstico, ahí empieza realmente un proceso de duelo que hablábamos antes, donde justamente por esta culpa, por este sufrimiento también de mi hijo va a sufrir, empiezan unos procesos muy naturales, porque luego también viene la culpa por haber negado. Entonces las mamás yo les veo siempre muy cargadas de culpa porque se sienten responsables, y a la final es muy importante tener en cuenta que ese acompañamiento, el entender de dónde viene esta condición con todo lo que hemos hablado ahora y cuáles son los apoyos y las soluciones bajo evidencia científica, le van a ayudar. Porque si no nos basamos en la evidencia, y la evidencia no es un estudio, como hablaban con el ácido fólico, es realmente estudios sólidos, metaanálisis que hayan demostrado que esa terapia, esa intervención se ha probado con miles de niños durante muchos años, se ha hecho ese esfuerzo para poder determinar que es válido para autismo. Por ejemplo, no solo para autismo, sino por edades. Por ejemplo, de 0 a 5 años, el modelo Denver, SDM, de la US Davis, sé que tiene mayor evidencia. Teach, de Carolina del Norte, Pearson, en habilidades sociales. Ya las universidades han estado tantos años haciendo esfuerzos, recursos para poder avalar eso, para que luego los papás, a veces por ignorancia, por desconocimiento, mal asesorados, o por este peregrinaje que hacen de, no, aquí me dicen que mi hijo tiene autismo, yo mejor me voy a otro sitio donde me dicen que no tiene, o que en 6 meses con la píldora milagrosa o con tal cosa, mi hijo, sí, o con otro tipo de terapias alternativas, mi hijo va a cambiar. Y eso como papá alivia mucho, que digan, no, lo de tu hijo se va a solucionar, en 6 meses ya está. Pero como todo en la vida, todo requiere un esfuerzo, y lo que realmente es válido requiere su tiempo, terapias de lenguaje, terapias ocupacionales, conducta, habilidades sociales, y luego el hacer este duelo de decir, ya lo acepto, no solo le ayuda, porque la evidencia es que el diagnóstico y la intervención, cuanto más temprano sea, mejor será el avance, no solo eso, sino que ahorramos recursos a los papás económicos, porque este peregrinaje de ir un sitio al otro, van gastando en ese proceso. Claro, y entonces luego ya vienen más mayores, arrepentidos, no, me fui a tal sitio, no me ayudaron, y ahí otra vez viene la culpa de por qué no le di la terapia al principio, ¿no? Eso también incluye la buena intención de buenos profesionales que estén formados, que sean éticos y que realmente recomienden y den terapias que sean con validez, como decíamos. Perfecto. En esta parte que mencionaba la doctora Eli sobre los estudios genéticos, doctora Marci, ¿nos puede aclarar? Porque pues obviamente si hay niños que viven con autismo, tenemos adultos que se casan, que tienen hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona que tiene autismo, hombre o mujer, tenga un hijo con autismo? Ok, acá varía mucho y hay que hacer una adecuada historia clínica, porque seguramente si identificamos a ese probando, probablemente tenemos alteraciones en papá o en mamá o antecedentes familiares, ¿sí?
Dependiendo, cuando hay más de 2 diagnósticos de trastornos del espectro autista, más de 2 niños, digamos, en este caso, el riesgo puede ser hasta el 35% de un nuevo embarazo que tenga esta misma condición. O sea, en los papás de la persona que... Exactamente, sí, pero si son más de 2 niños. Sin embargo, ahí hay que hacer una adecuada evaluación árbol genealógico, porque ahí se van sumando diferentes porcentajes, porque es herencia multifactorial. Entonces se va modificando. Lo que dicen la mayoría de los artículos es mayor de 35%, pero esto puede incrementarse. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar condiciones en la familia que sean de salud mental, por ejemplo, temas de trastornos de ansiedad, trastornos por déficit de atención. Es decir, como es un espectro, todos están compartiendo un fondo heterogéneo, genético, y puede estar manifestándose de diferentes maneras. Entonces, eso va sumando. Cada gen de la parte mental está traslapado o está muy similar, digámoslo así, con la parte de trastorno del espectro autista. Entonces, esos genes van sumando hasta que va incrementando un umbral, y eso puede incrementar el riesgo de recurrencia. Entonces, hay que hacer un adecuado árbol genealógico, es decir, por incremento del riesgo de recurrencia estoy diciendo que no solamente puede ser el 35%, sino dependiendo de todo lo que encuentre puede aumentarse a más. Cuando es multifactorial y cuando ya es algo identificado, digamos a nivel de cromosomas, va a variar a nivel de si es un solo gen, y si ese gen se relaciona con una enfermedad que se llama autosómica dominante, es decir, un volador al aire, 50% de que lo va a tener, 50% de que no lo va a tener. Ahí se modifica. Hay otras formas donde puede ser un 25%. Entonces, ¿cuál es la única manera de saberlo? Primero, la historia genética, y luego, dependiendo de eso, ver cuál es el estudio que mejor le iría a ese paciente para otorgarle un adecuado riesgo de recurrencia. Yo no puedo, de los riesgos que le hablo a nivel multifactorial pueden ser empíricos, es decir, solamente por teoría, por decirlo así, pero yo tengo que calcularlo de acuerdo a todo el árbol genealógico. Entonces puede variar en cada familia de acuerdo a los antecedentes que se tengan, no solo de trastorno del espectro autista, sino también de enfermedades mentales, a nivel de salud mental. Entonces, realmente la importancia de los estudios genéticos, que pues a veces quizá por la parte económica no son asequibles para todas las personas, pero sobre todo en familias que ya se conoce que tienen algún familiar que padece esta condición, lo ideal sería la evaluación por parte de un genetista. Ahora, pasando a esto, si bien hemos dicho que no es como tal una enfermedad, Dianita, doctora Joa, en lo que respecta al tratamiento, más bien dicho, el manejo de los niños que tienen autismo, ¿en qué se basa? ¿Hay algún medicamento específico o alguna recomendación especial? Bueno, yo creo que primero hay que partir de que cada persona es un mundo, y detrás de esta persona pues pueden existir muchas características. Ahora, empezando por el diagnóstico, bueno, en primer lugar es clínico. Sí tenemos que basar obviamente las características clínicas y si cumple o no con los criterios que ya habíamos mencionado. Ahora podemos apoyarnos, como mencionaba, pues a la final la parte genética, la parte de comorbilidades, porque pues a veces también podemos encontrar un historial de un paciente prematuro, o un paciente que al parecer pues tiene alteraciones en su neurodesarrollo. Entonces sí podemos ir como combinando exámenes complementarios, ¿no? Dependiendo de lo que yo encuentre en ese paciente. Ahora, en cuanto a lo que es el tratamiento como tal, pues igual, me tengo que enfocar que cada paciente es un mundo y que en ese paciente pues puede existir comorbilidades, es decir, otros trastornos, otras condiciones o bien enfermedades que le están acompañando, ya sean trastornos alimentarios, puede ser también la parte, hablamos mucho de los síntomas gastrointestinales, ¿no? De la parte del estreñimiento, es muy común el trastorno de sueño, es bastante común también, bueno, no... lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que es comórbido. En la parte de la adolescencia encontramos muchos trastornos del estado de ánimo. Entonces, obviamente, el tratamiento va a ir dirigido a lo que yo encuentro en mi paciente. Siempre voy a intentar encontrar cuáles son las características y las ayudas, por así decirlo, que necesita en sus características de su trastorno del espectro autista, que como decimos es un espectro porque pues encontramos muchas tonalidades en los diferentes signos o síntomas o características
características del autismo en esa persona. Hay veces que tal vez necesiten más ayuda en la parte del lenguaje, obviamente entendiendo que el lenguaje puede ser verbal o puede ser simplemente la parte de la expresión, porque pues las terapias son diferentes. Sí. Por ejemplo, la ayuda con pictogramas, la parte de la terapia clásica del lenguaje, por así decirlo. Pues obviamente podemos encontrar asimismo comportamientos muy restrictivos, muy repetitivos, autoagresión. En esos casos sí podría intentar dar medicación que mejore obviamente la calidad de vida de esa persona y también de su familia. Si es que tengo cualquiera de estas comorbilidades que ya mencioné, pues obviamente voy a dirigir el tratamiento farmacológico a lo que tengo. Si no duerme, pues tendré que ayudarme tal vez con melatonina, que bueno, es el que mayor evidencia tiene. Si es que el paciente tiene un TDAH, probablemente me toque iniciar estimulantes y etcétera, ¿no? Entonces siempre como enfocarme en qué tengo en ese paciente, bueno, en antiepilépticos, es que tiene una comorbilidad de epilepsia. Entonces obviamente enfocarme qué es lo que necesita mi paciente y pues potenciar y mejor dicho, mejorar sus necesidades, ¿no? ¿Algo, doctora, que quiera acotar? Bueno, Dianita fue muy clara en esto, pero desde la parte ya del movimiento de la neurodiversidad, que es lo que yo practico, también está mucho el entender este abanico de posibilidades y entre estas, por ejemplo, esto de la autoagresión, de la autolesión del niño, quizás solamente sea un tipo de autorregulación de ese niño ansioso que no le entendí y que termina frustrado y termina en ese. Entonces ahí vamos mucho de la mano con psicología, y quién es que Javier para expresarse más en esto, de que hay muchos niños que necesitamos entenderles qué es lo que les está sucediendo para desde ese punto dar una terapéutica, que no necesariamente puede ser la farmacológica, pero que Dianita, ya desde su área, pues ella con mucha más experticia dirigirá la parte de las comorbilidades en las que sí se necesita. Y dentro de esta misma onda de la neurodiversidad, se habla de la persona autista, no como un sinónimo peyorativo de alguna dificultad, sino de una persona que vive esta condición. Es decir, es su forma de ser, de sentir, de explorar, de estar aquí en este mundo y de entendiéndole de eso y respetándole desde ese punto, también va abordada la terapia. Entonces, si es que vemos una necesidad, por ejemplo, de lenguaje, entonces, tanto fonoaudiología como psicopedagogía, como psicología clínica, como pediatría, como neuro, como genética, o sea, con todas las ramas, podemos apoyar a ese niño. Y si supera esta fase, y no sé, presento más allá, como dice Diani, lo del sueño, entonces también nos puede ayudar la parte de neuropediatría. Es decir, todas las personas que estén comprometidas y que estén como actualizadas en el tema pueden ayudar. ¿Qué más, ahora que tenemos aquí a una mamita, puede decirnos usted mismo qué es lo que sintió en el apoyo o hacia dónde estuvieron dirigidas las terapias o qué es la parte en la que no solamente fue la farmacológica, porque de hecho en algún momento pues es necesario este apoyo? Bueno, yo al principio sí me sentí perdida, totalmente. Fui la mamita que dice con cargo de conciencia que no acepté desde el principio un tema de autismo, pero poco a poco, o sea, es ayudarles y ellos también se ve que tienen estas ganas de salir entonces todo se vuelve un círculo, ¿no? Como dije, asistí al neurólogo dijo, bueno, vamos acá donde un neuropsicólogo, después fui a las terapias y poco a poco, pero mucho también influye el tema de la sociedad y el tema de la familia, porque claro, yo puedo entender porque ya, o sea, somos un poco más modernos, pero hay abuelitas que dicen, no, él está bien, o solo es malcriado. No, tú eres exagerada. Que dice, no, el huevo está bien. No le veo que tenga nada. No le veo que tenga nada. Él está bien. O muchas veces en la calle, cuando recién fue un diagnóstico, son altas las crisis hasta que no tenga terapia. Entonces somos las mamás vistas mal, que hay el niño malcriado que está botado en el piso y no sabemos que son crisis, pero bueno, después un poco, por eso también las mamás nos aislamos, pero es un conjunto, tanto como ustedes los profesionales, como también la sociedad y la familia lo que influye, ¿no? Y el aceptarlo todo y decir, bueno, si yo salgo a un cumpleaños, sí, mi hijo es autista, él está jugando solo, pero está en un cumpleaños. Hay veces que sí, en mi caso, a mi hijo ya no le molesta las bullas, no le molesta tanto con tanto trabajo de terapia.
Pero sí, al principio sí le molestaba y tenía crisis y la gente me veía y decía, bueno, esta mamá no hace nada, ¿no? Pero sí es un grupo no solamente de profesionales, sino también sociedad y familia. Sí. Sí, justamente en esa línea que comentaba es importantísimo el asesoramiento a los padres. Es decir, yo además de dirigir el centro CIMA, coordino el área de psicología y soy especialista en conducta. Entonces, muchas de las cosas que me vienen con las dudas o motivos de consulta que me vienen es mi hijo se porta mal, ¿no? Mi hijo tiene conductas inadecuadas, disruptivas, y como comentaba también la doctora, hay que analizar los desencadenantes de eso, hay que ver qué es lo que está provocando, y muchísimas veces, yo siempre digo, si el 80%, si no es más, es la intervención de la familia, del hogar. Nosotros podemos trabajar en la parte conductual, me refiero, esto que dice de no hace caso en el cumpleaños, y muchas veces, como digo, no es por mala intención. Las abuelitas, ellas pues es lo típico de la abuelita, ¿no? De darle todo para que no llore, para que no grite, pero no saben el daño que están haciendo, porque a lo mejor otro niño puede generalizar y puede decir, ah, bueno, la abuelita me mima, y ya está. Pero los niños con autismo hay esta dificultad en la generalización, y ellos dicen, bueno, si yo llorando y gritando mi abuelita me lo da, eso lo voy a lograr en todos los entornos, y como tiene esta inflexibilidad, eso va a generar muchísimo daño en el niño. Sin darse cuenta le están generando un daño, porque luego eso afecta en toda la vida. El tolerar la frustración, el poder aguantarlo, es el levantarte, es el conseguir un trabajo cuando somos mayores, es el tolerar a mi pareja, el entorno de los amigos, donde yo quiero ir. Entonces es fundamental la parte de asesoramiento a los papás, al entorno familiar, para que desde niños puedan entender eso, ¿no? Y como decíamos, la terapia no es un pack que se les da, aunque hay terapias con evidencia científica, no es, llega el niño con autismo, toda esta retalía de terapias para este niño. Hay que ver cada niño, hay que hacer una evaluación en cada área, en la neuropsicológica, en la del lenguaje, en la de conducta, y ver qué necesita ese niño. Una terapia de un perfil individualizado, que llamamos, qué necesita esa familia. No olvidemos que también luego son, como decíamos, adultos. Nosotros tenemos terapias también para adultos, que vienen una vez a la semana, conversan de cómo les ha ido a la semana, explican las dificultades que han tenido, damos una contención emocional, porque a veces también los papás dicen, es grado 1, es algo más leve, no pasa nada, y luego nosotros nos vemos después de 15 años de experiencia que la verdad es que a nivel emocional son los que tienen más dificultades, porque tienen mucha conciencia de su condición, de su entorno, como decía, con muchos retos que no están adaptados a ellos y que son diferentes, porque esa es la realidad, ¿no? A veces escondemos, no, todos somos iguales, es al revés. Todos somos diferentes y hay que enseñar a los niños que ese niño es diferente y que no pasa nada. Pero eso es un trabajo que va a llevar años, eso, ¿no? Y hasta eso claro, y hasta eso hay que ayudarle a las familias, ayudarle al niño, darle las terapias que necesita para que él tenga estrategias y herramientas para enfrentarse a este entorno, no solo de niños, sino también en la edad adulta. Perfecto. Bueno, la verdad es de que hablar de autismo es realmente un tema súper amplio. Pudiéramos haber invitado a muchísimas otras más personas. Como vemos, siempre el manejo debe ser multidisciplinario. Y creo que para finalizar, quiero preguntarles a todos, ¿no? Desde su perspectiva, de cada una de sus especialidades, porque creo que como seres humanos y sobre todo como madres, cuando nos dan un diagnóstico de este tipo, para las personas que más amamos, creo que siempre buscamos esa esperanza de se le va a quitar en algún momento, inventarán algo para que se cure de esta condición. Entonces, primero, María José, ¿has pensado eso en algún momento? ¿Qué esperas, no, realmente como del futuro? Yo... es difícil contestar esta pregunta, es complicado porque todos los días trato de pensar en qué puedo darle o qué puedo hacer más por él, qué puedo, como conversábamos antes, en qué le puedo meter, qué puedo hacer para que él despegue, para que él... Y converso siempre con mi papi eso, que ellos siempre se aferran a una persona y es mi papi. Él dice, él va a brillar, sabemos que él va a brillar y mi papi siempre me dice, él va a salir, José va a salir. Entonces pensamos en que él va a salir y tenemos esa esperanza, pero también somos conscientes de que José va a salir, pero un pasito más atrás que los demás. Entonces, teniendo esa conciencia, vamos a poder ayudarle a él, vamos a poder seguir adelante y sabiendo que él necesita esa ayuda, pero para seguir caminando juntos. Perfecto, sí, desde su propia realidad. Desde nuestra propia realidad, caminar con él y llegar a una meta con él. Y la meta más grande para mí el año anterior fue que él se gradúe de la guardería. Y lo logró. Y más que nada, solo ya como anécdota para terminar, gracias a Dios él comenzó
de cero la escolarización porque estábamos en pandemia y le dieron la presa al mejor amigo de la guardería, así, siendo un niño que tiene mucho problema con socializar, siendo un niño que tiene mucho problema con el tema social, ¿no? Y fue el mejor amigo de todas el grado. Entonces, yo creo que sí, hay que centrarse, hay que tener mucha paciencia, esperanza y nada, las ganas de ayudar a nuestros hijos. Y doctora, desde su perspectiva genética, ¿cree que algo venga en el futuro? Sí, hoy por hoy, o sea, desde el punto de vista genético, actualmente, bueno, tener el diagnóstico nos evita, además de todas las cosas que hemos mencionado, los riesgos, nos evita complicaciones, porque sabemos individualizar al paciente y decir, bueno, va a tener esta complicación a nivel cardiológico, renal, dependiendo del diagnóstico, porque sí lo hay. Pero a nivel de genética, porque siempre nos preguntan, bueno, ¿y se van a modificar los genes? ¿Vamos a regresar esto? En genética, muy pocas enfermedades tienen tratamiento, o sea, que se puede revertir, que es la famosa terapia génica. A nivel de oftalmogenética, por ejemplo, esto ya es una realidad, ¿sí? Se pueden curar de aquellos pacientes que tienen una ceguera, por ejemplo. En la parte mental y en la parte de trastornos del espectro autista, el problema es que el fondo genético son muchas cosas. Entonces, si hablamos de un solo gen, pues se puede, de acuerdo a lo que uno va viendo, ¿no? Son estudios que se tienen que hacer, pero son estudios largos. O sea, son estudios experimentales que primero hacen en temas de animales y todo eso, como se hizo la misma terapia a nivel de oftalmogenética. Entonces, es algo prometedor. O sea, en algún futuro, ¿por qué no tener una terapia génica para gen en específico relacionado a, o sea, donde el trastorno del espectro autista es un síntoma de un síndrome? De forma aislada es complicado por todo, repito, es mucho lo que hay que modificar. Entonces, no puedo alterar todo el genoma ni el epigenoma de manera así directa, pero cuando es algo dirigido, cuando se trata de un solo gen, los estudios hoy por hoy están en avance de terapia génica. Entonces, esto podría ser algo prometedor para algunos síndromes, repito, no es para toda la condición. No, o sea, que no, sí, nos está prometiendo algo, no. Doctora. Bueno, yo pienso desde el punto de vista más positivo, no del positivismo, que es una cosa. Cuando a mí me preguntan los papás que qué va a pasar con mi hijo a futuro, entonces yo les digo, ellos son el presente, el aquí y ahora. Yo no puedo saber si se van a casar, van a tener hijos, no puedo saber. Pero sí puedo decirles a los papás, o esa es mi recomendación, que les demos esa independencia que ellos necesitan. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Justamente apoyándoles con lo que necesitan ahora, con la terapia, con la medicación. Ya les digo, tratamiento farmacológico, no farmacológico, pero sobre todo ese acompañamiento, esa contención emocional, ese saber que hay alguien detrás de esto. Entonces ya no hablamos solo del papá y mamá del niño autista, sino de los cuidadores primarios, que puede ser la familia entera. O sea, todos los que tengan que ver o que estén involucrados con este niño. Y hablando ya desde las neurodiversidades, aceptar esa diversidad, justamente, esas diferencias, respetarlas. Y yo no quiero cambiarle a mi niño autista para nada, sino quiero apoyarle y quizás un poco que él nos entienda a nosotros esta parte social, este aspecto social, o el tema, por ejemplo, del lenguaje, que para él pues es básico. Si no quiero hablar, no hablo y punto. Y para nosotros estamos dale, pero quiero que me respondas. Somos nosotros. Exactamente. Entonces, no se pongan como expectativas, sino vean el día a día de los niños. Como dijo ya María José, se graduó como el mejor niño, el mejor amigo de la escuela. Pues eso es un logro, lo hizo, es independiente. Yo no puedo pedirle nada más por hoy. Mañana veré qué pasa. Ahí sí aplica él, un día a la vez. Sí. Eso, no se desesperen, papás, que por suerte tenemos muchos profesionales que están comprometidos con esto. También hay de los otros que no están comprometidos, pero pues ya sobre la marcha se irá viendo. Bueno, yo creo que es maravilloso lo que dice Joan, ¿no? Y comparto mucho de algunas cosas que dice. En primer lugar, pues lo que espero es seguir igual, que la gente se siga informando, que logremos desmitificar muchas cosas, que en verdad se deje de que esta mala información sirva para que sean blancos fáciles de muchas terapéuticas que no funcionan, mucha charlatanería. Como tal, creo que es un derecho de los papás el saber lo que sí es, lo que verdaderamente le va a funcionar, optimizar los recursos
en todos los sentidos para que en verdad podamos seguirlo apoyando. Y otra de las cosas que dijo Joa y que me encanta y que tiene toda la razón es que ellos son el presente y que nosotros no podemos hacerle que ellos nos sigan los pasos. Nosotros tenemos que caminar al ritmo de ellos y comprender cuáles son sus pasos, qué son, ¿no? Y simplemente apoyarlos, pero no cambiarlos, porque ya están brillando, ya son el presente. Uh-huh. Desde la parte obstétrica, me ha encantado todo lo que han dicho. Y ha sido pienso que de todas las charlas que hemos tenido, que han sido muy buenas, es una charla muy enriquecedora como padres, como madres, como familiares, porque es una patología invisible, es una condición invisible, pero que está presente en cada uno de los hogares. Creo que todos aquí tenemos un familiar que tiene esta condición o que tal vez sospechamos de eso y no ha llegado a un diagnóstico. Desde la parte obstétrica solamente quiero acotar la responsabilidad que tenemos como madres, como familia, en proteger de este nuevo ser que va a venir en relación, sea niño, niña, en relación a cuál va a ser mi responsabilidad y mi cuidado durante el embarazo. Acudir a las consultas, realizarse estudios, que el estudio y la vigilancia en el embarazo sea la adecuada. Gracias, ahora por la tecnología tenemos varios estudios ecográficos, genéticos, que nos van a dar diagnósticos prenatales y la gran ayuda de estos diagnósticos en relación al futuro de estos niños. Ir a las consultas durante el embarazo, luego del embarazo, que también es importante la salud materna. Hablamos aquí de los niños y hablaba también Javier de toda esta carga psicológica y del trabajo y del rol de los padres. Y pues yo desde la parte obstétrica les digo a estas mujeres, a estos padres, deben velar por su salud, porque tenemos que estar primero nosotros bien, física y psicológicamente, para poder velar de estos niños y poder un día a la vez irles vigilando y acompañando. Entonces esa es mi perspectiva desde la parte obstétrica, que era lo que quería acotar. Y ven, finalmente, sí, es un tema muy interesante que podríamos hablar mucho, pero intentando ser lo más resumido posible. Pienso que hay que diferenciar dos puntos muy importantes. Uno es que cuando se tiene un diagnóstico, y toda esta parte que hablamos, viene, como decimos, toda esta carga emocional, ¿no? Y eso afecta muchísimo, pero luego viene esta pregunta típica de ¿y mi hijo mejorará? ¿Y mi hijo será como los otros niños? Toda esta evolución que hay en ese peregrinaje que hablábamos, ¿no? Y ahí yo pienso que, aparte de lo que han dicho muy correctamente del presente, hay unas corrientes actuales que están haciendo un poco de daño, porque se transgiversa una realidad, que es que el autismo como tal, si bien es una condición y el niño es como es y tiene la misma dignidad y el mismo derecho que los otros niños, de ese autismo sí cuelgan unas dificultades que se deben trabajar y que no se debe romantizar el autismo y son perfectos como están, porque entonces hasta recomiendan eliminar terapias, el no hacer nada, porque claro, como mi hijo está perfecto, como mi hijo es perfecto, y claro que es perfecto en el sentido de que una mamá a su hijo siempre le ve el más guapo de todos cuando nace, ¿no? Entonces en ese sentido los niños en dignidad, en condiciones, lo mismo que cualquier otro niño, pero si tiene una dificultad en lenguaje tendremos que trabajarlo. Igual esto que dicen, no tienes que, se sienten hasta culpables nuevamente las mamás cuando les dicen, ¿tú quieres a tu hijo como está? Entonces ¿por qué haces esto y haces lo otro? Bueno, si tiene una dificultad en el lenguaje y ahí me dirán una pastillita que mañana ya no tiene dificultad en el lenguaje, yo se la doy, igual que la parte genética, ¿no? Si hubiera algo que genéticamente pudiera eliminar esas dificultades, hagámoslo. De hecho, para eso son las terapias, para intentar todas aquellas dificultades irlas mejorando. Ahora, luego viene otra parte, que es la parte emocional. Independientemente de cuánto avance más, avance menos, que eso es impredecible, como ya han comentado, ¿yo qué quiero de mi hijo? Como cualquier papá, lo que quiero es que sea feliz. Entonces, que avance más, avance menos, a mí, ¿qué más me da que haga bien el círculo o que tenga un doctorado si mi hijo, cuando sea adulto, es un desgraciado que está infeliz? Yo prefiero que mi hijo sea feliz, que esa parte es el pilar fundamental. Todo lo demás, ¿quién garantiza que casándonos, que teniendo una vida normal, un trabajo adecuado, nos va a hacer ser felices? Exacto, que es lo típico. Hay gente que está sola, no tiene autismo y vive sola y está a la mar de feliz. Y casados que están desgraciados. Y pasa al revés también, ¿no? Matrimonios muy felices y gente que está soltera y que está desgraciada. Entonces, el objetivo fundamental desde la psicología, yo pienso que tiene que ser que el niño tenga una buena estabilidad emocional. Y luego todo lo otro ya vendrá también de ahí dado, ya vendrá. Porque si él está bien, podremos intervenir poco a poco en las otras áreas. Diagnóstico no es pronóstico. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de finalizar, queremos que por favor se presenten cada uno de ustedes y nos digan dónde los podemos encontrar para las consultas.
doctora Marci. Buenas noches con todos, gracias por escucharnos. Mi nombre es Marcia Costa, soy genetista médico y me encuentro en la Clínica Santa Inés. Estoy en la Torre 2, consultorio 101. Javier. Bueno, yo soy Javier Cáceres, psicólogo clínico. Trabajo en el Centro CIMA con otros profesionales especialistas en autismo. Ahí intervenimos pues, desde evaluación diagnóstico, como todo lo que hemos mencionado de intervención, y por si alguno tiene alguna dificultad en psicología infanto-juvenil que no es de autismo, también tenemos el Centro INTUS, que abordamos desde todas las áreas de intervención para poder apoyarles. Yo soy Diana Matavalle, yo soy neuróloga pediatra. Yo estoy al momento pues en el Centro de Especialidades Pediátrico y en el edificio Foro, consultorio 108, y en el Hospital San Juan de Dios, en el consultorio 212. Bueno, yo soy Joana Tello, soy pediatra y también magíster en trastornos del desarrollo infantil con mención en autismo. Estoy en el Hospital del Río, en el consultorio 440, en el 4º piso. Listo, queremos finalmente agradecer al Mercado Chayhuabamba por su hospitalidad, los alimentos que nos han dado súper ricos como siempre, y finalmente recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Tu Salud en Casa Ecuador, tanto en YouTube, en Facebook y en Instagram. Nos vemos la próxima semana.